Hola, buenas tardes. ¿Cuántos somos? 12. Vamos a esperar 4 o 5 minutitos más antes de empezar. Como siempre, por si alguien se conecta más tarde, ¿sí? Y comenzamos en un ratito. Buenas tardes. Vamos a darle 5 minutos porque somos pocos. Me figuran 12 acá. ¿Eh? Así que esperamos 5 minutitos y comenzamos, si les parece. Ahora me vuelvo a conectar. Bueno, acá estamos nuevamente. Igual seguimos siendo pocos, pero ya estamos en las 5 menos 10, así que si les parece, comenzamos, o mejor dicho, continuamos con lo que veníamos viendo.
habíamos quedado, si no me equivoco, en piratería, ¿no? Estábamos viendo la piratería aérea del inciso segundo del artículo 198. Les decía que es raro encontrar en un sistema legal una descripción tan detallada del delito de piratería, fundamentalmente porque en la actualidad tantos convenios internacionales, tratados internacionales regulan la materia, más en un contenido como el que propio de la aeronavegación o de la navegación acuática, aparecen estos acuerdos multilaterales, internacionales, que se ocupan de prever aquellas hipótesis que puedan plantearse con motivo de un conflicto producido en el mar, en el aire, en el espacio aéreo, fundamentalmente también con distintos puntos de conexión, ¿no? Que tienen que ver con la bandera del buque o de la aeronave, con la nacionalidad de los pasajeros, el espacio aéreo que se atraviesa en cada caso, en fin, una serie de particularidades que son más propias del derecho internacional público, en estos casos, que propios de un derecho penal tan puntilloso como el nuestro. Pero bueno, las dos grandes formas de piratería tienen que ver con esto, por lo menos en aquellas hipótesis en donde se ponga en riesgo la seguridad de la navegación acuática, del inciso primero, aérea, del inciso segundo, quedarían atrapadas en el derecho interno por estas normas. Les decía también que los tres primeros incisos son los que regulan, en términos más o menos genéricos, las figuras básicas, ¿no?, de la piratería. Ahora vamos a ver por qué. El inciso primero, la acuática o naval. El inciso segundo, la piratería aérea. El inciso tercero, que tiene una forma punitiva un tanto particular, que se la denomina piratería impropia o usurpación de mando, que dice lo siguiente: el que mediante violencia, intimidación o engaño, que están marcando los medios comisivos, usurpare la autoridad de un buque o aeronave con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o las personas que lleva. Con lo cual acá también tenemos una disposición penal que prevé una finalidad específica. O sea, no cualquier conducta típica, en el caso usurpar la autoridad, esto es, suplantar la autoridad de quien gobierna la nave o aeronave, debe tener una finalidad específica indicada expresamente por la ley. Es decir, apoderarse de la nave o disponer de las cosas o las personas que lleva. Este delito, conocido con el nombre de piratería impropia, tiene esta particularidad, ¿no?, de tener un elemento subjetivo del tipo, de más está decirlo, ustedes se habrán dado cuenta, que no es necesario que se llegue a concretar la intencionalidad del sujeto activo, que está indicando que únicamente con dolo directo podemos cometer este delito, sino fundamentalmente porque la conducta típica consiste en usurpar la autoridad. Como le decía, desde un punto de vista del entendimiento práctico en términos punitivos, usurpar la autoridad es suplantar la voluntad del comandante. Es decir, no se trata de un robo de una aeronave, por ejemplo, sino de imponer condiciones respecto a las rutas aéreas, las rutas de navegación, a través de cualquier medio de los mencionados por el mismo tipo penal. Por ejemplo, en el caso de violencia. Esto indica e implica que no necesariamente el autor tiene que tener el gobierno directo de la nave. Puede, por ejemplo, a través de un medio violento, como puede ser la intimidación, con el uso de un arma, indicarle o cambiarle la ruta o el destino a quien la está conduciendo en ese momento, al piloto, en
en definitiva, es un secuestro de aeronave con personas o cosas transportadas. Esto también está reglamentado por convenciones internacionales, fundamentalmente muchas de ellas durante la década del 60, la Convención de Chicago, la de Montreal. Todas estas convenciones internacionales regulan la materia, por lo que, vuelvo a repetir, difícilmente será de aplicación una disposición propia del derecho penal interno a nuestro país, ¿no? Independientemente de eso, y para el caso de que no estuviera específicamente regulado, bueno, nosotros tenemos una previsión típica que consiste precisamente en esto, ¿no? En usurpar la autoridad de la nave a través de alguno de los medios indicados por el tipo penal con una finalidad específica: apoderarse de la nave o disponer de las cosas o personas que se transportan. Estas tres formas, voy a ser rápido porque no es muy usual, hay prácticamente nula la jurisprudencia en tal sentido. Alguna vez acá en Argentina hubo alguna causa judicial tramitada con motivo de infracción al inciso tercero del artículo 198, pero como les decía, finalmente, por aplicación de las disposiciones de carácter internacional, el tema pasó a la competencia de otros estados, ¿no? Fundamentalmente por esto, en estos casos se atraviesan espacio aéreo, tiene que ver con la nacionalidad, con la bandera de la aeronave, la nacionalidad del piloto, con una serie de puntos de conexión propios del derecho internacional público que hacen que las disposiciones argentinas queden un poco como en carácter subsidiario, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué decía que estos tres incisos, estas tres formas de piratería son las principales? Porque del inciso cuarto al séptimo vamos a ver modalidades que no tienen tanto que ver con lo que es la figura básica, sino lo que serían actos o periféricos, accesorios relacionados con la piratería. Fíjense, el inciso cuarto castiga al que en connivencia con piratas les entregare un buque o aeronave, su carga o lo que perteneciere a su pasaje o tripulación. Para decir que acá hay un acuerdo previo, esto es la connivencia, significa ponerse de acuerdo previamente. ¿Con quién? Con piratas, dice la norma. ¿Quiénes son los piratas? ¿Cómo nos damos cuenta que son piratas? ¿Porque tiene la pata de palo, un parche en el ojo? No. Es decir, alguno de los sujetos activos del inciso primero o del inciso segundo. Es decir, aquellos que cometen el delito de piratería. Con lo cual tenemos un acuerdo previo por parte del autor de esta figura, que a través de ese acuerdo lo que hace es entregar, o sea, dispone de las cosas transportadas, de la carga, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que es accesorio, periférico, si ustedes lo quieren llamar? Porque supongamos que esta disposición fuese eliminada mañana del Código Penal. Y el hecho se produce. Quien en connivencia con piratas le entrega estas pertenencias, ¿queda impune si desaparece este delito? No ¿Qué está opinan? protegido perdón. ¿Cómo? No ¿No está escuché. protegido en el orden internacional? No, al margen de eso, vamos a suponer en el orden interno. Mañana el legislador penal dice, vamos a eliminar el inciso cuarto. Me parece que está mal redactado, no tiene sentido. Muy bien. Y se produce un hecho donde el autor, esto presupone, en líneas generales, presupone que el autor está dentro del buque o aeronave, ¿no? Y es el que le entrega frente a un ataque, un abordaje de esta naturaleza, les entrega porque está en connivencia con ellos. Lo dice la misma palabra. ¿Qué es esto? Yo les pongo un ejemplo. Hay un hecho de piratería, donde se ataca a un buque, y resulta que uno de los que está dentro, por un acuerdo previo, les entrega las cosas, les facilita.
¿Qué disposición le aplicamos si desaparece el inciso cuarto? Participación criminal. Exactamente, esto es un cómplice, es una forma de participación criminal elevada a la categoría de autoría, independizada de la forma de participación criminal, pero que no deja de tener las características propias de una participación. Nada más que el Código Penal la regula autónomamente, le eleva a la categoría de autoría a un caso de participación criminal. ¿Se entiende? Por eso hablamos de periférico, complementario a estas disposiciones. Lo mismo sucede en el caso del inciso quinto. Se los leo. El que con amenazas o violencia se opusiere a que el comandante o la tripulación defiendan el buque o aeronave atacado por piratas. Acá hay una oposición a la defensa. Esta es la conducta delictiva. Oponerse a que el capitán, la tripulación, defiendan el buque o la aeronave que está siendo atacada por piratas. Con lo cual acá también tenemos un elemento circunstancial de tiempo implícito en el tipo penal que requiere, lógicamente, que haya un ataque en curso. Es decir, este delito se puede cometer desde que comienza el ataque hasta que finaliza. Es lógico. Y acá hay una oposición violenta. No es simplemente una expresión de una idea donde alguien dice, che, no nos conviene oponernos porque los piratas tienen mayor potencial bélico, porque tienen mayores posibilidades de disposición de armas o por el motivo que fuere. No es una condena a una expresión, no es una condena a una evaluación de riesgos, sino que es directamente también un acto de facilitación de la tarea del autor de delito de piratería. El autor de este delito se opone violentamente, resiste violentamente a que sea defendido el buque o la aeronave. Con lo cual, no deja de ser también una forma de participación en el hecho delictivo principal, regulada autónomamente. Creo que lo mismo podemos decir con el inciso sexto. El inciso sexto castiga al que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinado a la piratería. Acá, ¿cuál es la conducta delictiva? Equipar un buque. El destino del buque es precisamente la piratería. Equipar un buque significa proveer de todo lo que sea necesario para que el buque o la aeronave, no me refiero a cualquiera de los dos, pueda salir a navegar. Ya sea desde elementos básicos como provisión de alimentos, elementos que tengan que ver con el funcionamiento del buque o de la aeronave, proveerlo de los repuestos que sean necesarios, utilizables en el buque o la aeronave, el combustible, en fin, todo lo que tiene que ver con aquello que necesita un buque o aeronave para salir a navegar en forma naval o aérea. Ahora, cuidado, lógicamente el tipo subjetivo requiere necesariamente el conocimiento cierto de que se está equipando un buque que está destinado a la piratería. Si no, cualquier proveedor naval, por ejemplo, cometería este delito si, aun cuando no supiera que ese buque va a estar destinado a la piratería. Vale decir que implica también, al tener un conocimiento cierto de todo esto, que es una forma de complicidad regulada autónomamente. Es más, no solo está regulada autónomamente, sino que el legislador acá anticipa la punición al hecho de la piratería en sí. Fíjense que el solo acto de equipar el buque, por cuenta propia o ajena puede ser,
implica la consumación delictiva, aun cuando no se haya cometido el delito de piratería. Acá la doctrina discurre acerca de qué sucedería si el equipamiento es por cuenta propia, es decir, vamos a suponer y utilizar el mismo término, ¿no? El pirata es el que equipa su propio barco. Ya por ese solo hecho de equipar su barco que va a estar destinado a la piratería, comete el delito del inciso sexto. ¿Qué pasa, dice la doctrina, si luego de equiparlo sale a navegar para cometer actos de piratería? Fíjense que como está redactada la norma, está haciendo referencia a una forma de piratería un tanto antigua, por decirlo de alguna manera, en donde un buque atacaba a otro, ¿no? Se producía el abordaje. En realidad hoy el delito puede cometerse no solo utilizando otro buque, sino que el delito de piratería puede cometerse incluso desde el territorio nacional, por vía aérea, fuera del mismo o dentro del mismo. Pero bueno, independientemente de esto, la doctrina pregunta, si acá estamos castigando a quien equipa su propio buque y por ese solo hecho comete este delito, ¿qué pasa si después sale a navegar y comete un acto de piratería? ¿Comete dos delitos, el del 6 y el del 1? ¿Se entiende? ¿Ustedes qué dirían? No sé si se entendió el planteo. En ese caso se tendría que demostrar que lo equipó esa persona. Sí, está demostrado. Lo equipó. Compró el combustible, compró los alimentos para el resto de la tripulación, compró las balas para disparar a otro buque. ¿Qué sería? ¿Doblemente agravado? Es ¿Por doblemente delincuente? agravado por el... Va, doblemente agravado. El inciso 1 más el 6. A ver si se entiende. El inciso 6, ¿qué es? Con relación al hecho de piratería. Si yo les digo, hay un tipo penal que dice el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años, ¿no? Muy bien. Si mañana creo un tipo penal, invento un tipo penal que diga el que compra un arma para matar va a tener una pena de 1 a 6. El sujeto compra el arma para matar y luego va y mata. ¿Aplico los dos delitos? No, solo el del homicidio. Se ¿Por subsume qué? en el liter criminis. ¿Qué es la subsunción? La aplicación de una figura subsidiaria a los actos preparativos para la realización del tipo. Bien, vamos. Entonces se trata de un concurso aparente de leyes que se resuelve por consunción, no por subsunción. ¿Por qué? Porque el delito consumado consume la tentativa y esta, a su vez, el acto preparatorio. ¿Se entiende? Esto es lo que ustedes tienen que explicar jurídicamente, porque la estructura del tipo penal, independientemente que sea de piratería, puede servir para cualquier otro caso. Esto es lo que ustedes tienen que tener presente. Principios básicos, elementales. Concurso aparente de leyes. ¿Cuáles son los principios que rigen el concurso aparente de leyes y cómo aplicarlo frente a una situación determinada? Entonces, no es tanto por el hecho en sí de la piratería, sino más que nada porque es aplicable al resto de las disposiciones penales. Es un caso de concurso aparente de leyes que se resuelve por consunción. Por lo tanto, no se aplican el inciso 1 y el 6, sino solamente el inciso 1, porque es el más lejano con relación al inicio de la acción típica. ¿Sí?
cuando se trata de un tercero que equipa, sabiendo que ese buque, digo buque, pero es aplicable a aeronave, está destinado a la piratería, es un caso de complicidad, regulado autónomamente por nuestro Código Penal en forma independiente. Ahora bien, por último, el inciso séptimo dice: el que desde el territorio de la República, a sabiendas, traficare con piratas o les suministrare auxilio. Acá la acción típica en este caso es traficar con piratas. Está expuesto en un sentido más bien de carácter comercial, ¿no? Como quien a sabiendas compra algo que conoce es producto de un hecho delictivo, de un acto de piratería. Es decir, el botín conseguido por los piratas. O le suministra auxilio. En este caso, vienen los piratas y le dicen: me viene persiguiendo a la prefectura naval, me prestás el galpón, me prestás el hangar, me podés esconder en tu casa. Y este sujeto lo hace. ¿Qué es esto? No es también Participación. participación. ¿Es participación? ¿Hasta qué momento puede haber participación? ¿Hasta qué momento del hecho delictivo, no? Si yo mato a alguien y después voy a ver a alguno de ustedes, ¿se me pueden esconder el arma homicida? ¿Ustedes son partícipes del homicidio? Sería un cómplice secundario. Una forma de participación, igual. Pero ustedes me dirían: bueno, usted es un cómplice secundario porque escondió el arma. Esto es penal 1. ¿Hasta qué momento se puede ser partícipe de un delito? De una cuestión hasta lógica. Hasta la consumación. Lógico, después de la consumación, ¿qué hay? ¿Qué puede haber? Vuelvo con un ejemplo, más fácil. Yo mato a alguien con un arma de fuego. Voy a ver a alguno de ustedes y le digo: che, por favor, ¿me escondés el arma homicida? ¿Qué es eso? Descartamos la participación. Encubrimiento. Alguien lo puso en el chat. Mónica. Es una forma de encubrimiento. ¿Cómo participación? El encubrimiento aparece con posterioridad al hecho delictivo, a la consumación del hecho delictivo. Acá se supone lo mismo. No se puede suministrar auxilio, salvo que haya habido un acuerdo previo. Entonces, si hay un acuerdo previo, como si dijera: mirá, vos salí a navegar y todo lo que obtengas te lo compro, entonces ahí sí tomamos una forma de complicidad. Caso contrario, el que comercia, trafica o suministra auxilio con productos que son delictivos, que conoce el origen delictivo del producto, aparece como un encubridor. Vale decir que este delito depende si hubo acuerdo previo o no. Esta es la diferencia con el encubrimiento. Puede ser de complicidad, cosa que acá en principio no aparece, o una forma de encubrimiento específico de un caso de piratería, castigado nuevamente
en forma autónoma, en forma independiente, elevada a la categoría de autoría. Se convierte a un encubridor en el carácter de autor de un hecho delictivo equiparado a la piratería. Es más, lo dice exageradamente, a mi modo de ver, la norma, o está diciendo el que desde el territorio de la República, ¿no? Dentro de un tipo penal, ¿qué es eso? ¿Qué representa esta expresión dentro de un tipo penal? El que desde el territorio. ¿Está marcando el ámbito de aplicación? No. ¿Cómo se llama eso? A esta altura tenemos que tener identificados los elementos que tiene un tipo penal. Estamos a punto de rendir el último parcial. Es un elemento circunstancial de lugar. Esto es penal 1. Estamos por finalizar penal 2. Si no tenemos claro esto, estamos mal. Nosotros hemos tenido algún problema al transmitir conocimiento. Porque cada vez que vimos un elemento circunstancial o de tiempo o de lugar, lo hemos marcado, lo hemos señalado. Evidentemente no hemos sido claros. Esto tendría que salir elementalmente. Desde penal 1 en realidad se debería. Pero ahora estamos finalizando penal 2. Este era nuestro objetivo, tratar de que ustedes pudieran por sí solos, utilizando las herramientas de penal 1, ir descubriendo el funcionamiento de los tipos penales de la parte especial. Pero bueno, no hemos sido muy duchos en el objetivo, por lo que veo. Bueno, terminamos esto de piratería, bueno, con el agravante del 199. Nuevamente aplicamos los mismos principios. Del artículo 199 dice: si los actos de violencia o hostilidad mencionados en el artículo anterior fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrara en el buque o aeronave atacado, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. Nuevamente acá nos encontramos con un tipo penal que está elevando la penalidad por una consecuencia. En este caso, el resultado muerte de alguna persona que está en el buque o la aeronave atacado. Lógicamente, en atención a la alta penalidad que tiene aquí prevista, creo yo que no se trata de un delito preterintencional, por lo menos no en la forma tradicional. La muerte debe haber ocurrido al menos a título de dolo eventual, no de culpa. No se trata de mucho menos de una casualidad o de algo fortuito, sino que debe tratarse de una representación hecha por el sujeto activo que, no obstante, la misma haya seguido actuando, consintiendo o asintiendo la producción del resultado. Es decir, vincular subjetivamente, desde el punto de vista subjetivo, esta consecuencia muerte como realizada a título de dolo eventual por parte del autor, a los fines de poder aplicarle una pena de 10 a 25 años. Los mismos principios que hemos visto en otros tipos penales de este mismo título, cuando el Código Penal contempla una pena tan grave, ¿no?, de 10 a 25 años para el resultado muerte. Por lo que no vale repetir todo lo que hemos dicho con relación al principio de culpabilidad y proporcionalidad de la pena. Bien, con esto terminamos el capítulo 3 y pasamos a los delitos contra la salud pública. ¿Sí? Que es el capítulo 4. Una aclaración previa. El capítulo 4 en realidad se denomina delitos contra la salud pública. Si ustedes tienen un código penal a mano, van a ver que, sin embargo,
capítulo cuarto dice, delitos contra la salud pública, envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas. En realidad eso no corresponde al nombre del capítulo, sino que se trata del nombre jurídico del primer artículo de este capítulo, que es el artículo 200. Encima, viejo, sin actualizar. Lo que pasa es que en algunos proyectos y reformas al Código Penal se tenía por costumbre identificar el nombre de la figura y a continuación el artículo. Como si dijera, título 1, capítulo 1, delitos contra la vida, homicidio. Artículo 79, el que matare a otro. A continuación, homicidios agravados, y se exponía en el artículo 80 todas las características, y así sucesivamente. Cuando se reforma el Código Penal, se decidió quitar el nombre de la figura, pero esto quedó pegado, y por lo tanto, así como está redactado. Pero no confundir, el nombre del capítulo es solo delitos contra la salud pública. Lo que sigue es simplemente la expresión, el nomen iuris de la figura prevista en el artículo 200, que a la vez fue reformada, ¿no? Bien, acá vamos a tener en principio 8 artículos que ver, del artículo 200 al 208, ¿eh? En donde nos vamos a encontrar con una serie de disposiciones, vamos a analizarlas individualmente. Vamos a comenzar por este artículo 200. Dice lo siguiente: será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. La pena acá puede llegar a ser importante para sacar alguna conclusión a posteriori. Simplemente ténganla en cuenta, no es necesario memorizarla, pero ténganla en cuenta. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años y multa de pesos tanto al que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Esta es la primera figura básica que tiene que ver, en líneas generales, con envenenamiento o adulteración de agua potable, alimentos o medicinas. Hablé solamente de 2 formas o modalidades, que son las originales: envenenamiento o adulteración. Ya hemos visto en otras oportunidades en qué consiste envenenar, echar veneno a una sustancia de esta naturaleza. Adulterar es cambiar la composición, es alterar la composición natural, pero no cualquier alteración va a ser delictiva, sino en la medida que sea peligrosa para la salud. De modo peligroso para la salud lo exige el tipo penal. Es un tipo penal complejo alternativo, hoy compuesto por 3 acciones típicas: envenenar y adulterar, como veníamos viendo, a lo que se agrega falsificar. Ya vamos a ver por qué y en qué condición. Lo importante es que no cualquier envenenamiento, falsificación o adulteración va a ser delictiva. El envenenamiento, por lo general, si el hecho consiste en tornar venenosa o colocar veneno a una sustancia, ya de por sí implica un riesgo, ¿no?, para la salud. Pero el resto de las acciones requiere ineludiblemente que sea de modo peligroso, o sea que no cualquier cambio de sustancia, o en la sustancia, en la composición natural, va a ser delictiva si no es peligrosa. Si yo soy un vendedor de vino que le echo agua al vino, estoy adulterando una sustancia alimenticia. ¿Por qué? Porque sustancia alimenticia es todo aquello que es ingerido por el ser humano. No necesariamente tiene que tener propiedades nutritivas. Quedan comprendidos todos los alimentos, todo lo que el ser humano consume habitualmente, ¿no? Entonces, si le echo agua al vino, ¿qué delito puedo cometer?
Sí, profe. No, porque Acabo de no se decir genera que ningún riesgo para la tiene que salud. ser de modo peligroso para la salud. No, porque no tiene medio peligroso para la salud o la integridad física de la persona. No, No, es un poco de agua como para que no se embriague. a lo sumo que me podrán imputar. La acción típica De qué daño delito? del 183. de adulterar. ¿Pero qué delito? 183. Daño. ¿Ustedes no vieron estafa? Todavía no. Si yo vendo vino y le echo agua al vino para sacar de medio litro 3/4, los estoy estafando. Puse el vino como ejemplo porque hay una ley especial, la 16648, que tiene que ver con la actividad vitivinícola y que regula este tipo de situación. Pero a lo sumo podrá ser una estafa si dan el resto de las características, como en este ejemplo así a grandes rasgos que le puse. Lo importante es que no. Quiero que quede claro que toda alteración tiene que ser peligrosa, si no, no hay delito, por lo menos en los términos de esta figura. Tiene que convertir en peligrosa a la sustancia. ¿Se entiende? Entonces tenemos 3 acciones típicas, tipo complejo alternativo, puede ser cualquiera de las 3. Envenenar, es decir, echar el veneno; adulterar, cambiar la composición natural; o falsificar, en todos los casos de modo peligroso, es decir, que convierta en peligrosa esa sustancia. Esto es lo que estamos tutelando. Estamos tutelando la salud pública. Es decir, un estado de bienestar general, de carácter colectivo, de que no sufra perjuicio ninguno de los integrantes de una colectividad de personas. Y por eso se protegen determinadas condiciones reflejadas en los objetos de tutela. ¿Cuál es el objeto de tutela en este supuesto? El agua potable, los alimentos o las medicinas. Todo aquel que adultera el agua potable, todo aquel que envenena los alimentos, todo aquel que adultera un medicamento de modo peligroso para la salud, comete este delito. Vale decir que en principio cualquiera de las acciones típicas, envenenar, adulterar o falsificar, pueden referirse a cualquiera de los 3 objetos protegidos: el agua potable, los alimentos o las medicinas. Siempre y cuando estos objetos, estén destinados al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si yo enveneno o adultero de modo peligroso para la salud el medicamento que va a tomar mi vecino, ¿qué delito cometo? Homicidio agravado por Exacto, alevosía, envenenamiento. exactamente. En principio, un homicidio agravado, más allá de las particularidades que pueda tener, por la utilización del veneno, ¿no? El 80, inciso segundo. Es decir, estoy dentro de una figura contra las personas, delito contra las personas, pero no contra la salud pública. Estos elementos, estos objetos, el agua potable, los alimentos o las medicinas, tienen que estar destinados al uso público, como por ejemplo, envenenar el agua de una fuente de una plaza, envenenar el agua potable del tanque de agua que abastece a la universidad o al hospital público, una colectividad de personas, a eso me refiero. ¿Se entiende? Al uso público o a una colectividad de personas es el destino que tienen que tener estos objetos. Si por el contrario son personales, particulares o individualizados el sujeto pasivo, lo más probable es que estemos dentro de alguna figura delictiva del título 1, pero no en esta. Acá protegemos la salud pública, es decir, cuando se genera un peligro común y hay un sujeto pasivo indeterminado.
Ahora bien, yo dije que cualquiera de las acciones típicas puede estar referida a cualquiera de los objetos. Tomo como ejemplo que yo puedo adulterar tanto el agua potable como el alimento, como las medicinas. Alimento es todo lo que está destinado a ser ingerido por el ser humano, ¿no? Lo de agua potable hasta incluso estaría de más porque no deja de ser el alimento. Ahora bien, lo mismo con el envenenamiento. Yo puedo envenenar el agua potable, puedo envenenar alimentos, puedo envenenar medicamentos. Pero se agregó, creo que fue allá por el año 2009, no recuerdo bien la fecha, esto de falsificar. Entonces, tendríamos que decir que yo puedo falsificar agua potable, puedo falsificar un alimento. ¿Cómo hago para falsificar una milanesa napolitana? ¿Qué es esto de falsificar? Doctor, Sí. yo del tipo no termino de entender bien cuál es la finalidad del autor. Porque teniendo en cuenta que cualquiera de las tres acciones típicas llevan a que sea de un modo peligroso, es decir, que la falsificación, adulteración o envenenamiento lleve sí o sí a un peligro para la salud, ¿no recaería sí o sí en un homicidio agravado? No, vamos a ver, porque después hay consecuencias. Acá nuevamente el Código Penal se anticipa y lo que está castigando es un peligro. Recordemos, todas las figuras básicas se construyen a partir de un peligro común y después, si hay consecuencias lesivas, entonces sí, en el artículo 201 bis están contempladas esas consecuencias lesivas. Pero acá, al igual que en el caso del 186, el 190, todos los delitos de las figuras básicas que venimos viendo, lo que castiga, porque es la esencia de los delitos contra la seguridad común, castigar la creación de un peligro, independientemente de los resultados. ¿Cuál es la finalidad? No interesa, desde un punto de vista técnico, exactamente cuál es la finalidad. No interesa cuál es la finalidad. Lógicamente va a surgir de acuerdo a las circunstancias. Si mi finalidad es, fíjate, matar a mi vecino y yo enveneno el tanque de agua potable de toda la ciudad solo para matar a mi vecino, estoy en la misma hipótesis de aquel que coloca un explosivo en un avión para que estalle en pleno vuelo porque va mi enemigo, pero van 120 personas más. Entonces, con respecto a uno tengo un dolo homicida y con respecto a lo demás tengo un dolo eventual, genérico, directo, como lo quieran llamar. Pero en este caso, independientemente de cuál sea la finalidad, este delito admite tanto el dolo directo como el dolo eventual. Bien, perfecto, gracias. A veces la finalidad puede ser comercial, a veces obtener un beneficio. Yo pensaba en eso, profe, con el tema de la falsificación. Por ejemplo, un producto que se consume en masa, alimenticio, y yo, no sé, hago un packaging igual, pero sin respetar, no sé, los procesos sanitarios necesarios, y bueno, de ese modo pondría en peligro un número determinado de personas. Está muy bien, pero ¿qué está falsificando ahí? ¿El Un producto alimento. o la caja? Y ambos dos, porque yo no puedo, como no soy dueño de la marca, en realidad no es real o sea, no va a ser el mismo el producto que el que vende la empresa que lo comercializa. Pasó algo similar hace poco con la mayonesa Natura, no sé si la conoce, una muy conocida, Sí. que circulaba, bueno, una imitación, pero a gran escala en los supermercados, en los chinos llegó, y después sí, cuando la cotejabas, ponías una al lado de la otra, eran casi iguales. Cambiaba nada más la foto del Adentro packaging. había mayonesa. Claro, adentro había mayonesa, no era Bien, la original. muy bien. ¿La mayonesa estaba falsificada o estaba falsificado el envase? Y no, el envase, la verdad.
Lo que Bueno, yo hay una digo es ley de que marcas. En nuestro país hay una ley de marca, la ley 22.362, que en su artículo 31 contempla una serie de conductas que tienen que ver con la marca, con la utilización fraudulenta de una marca, con una serie de conductas vinculadas a la marca. A ver, un segundito, por favor. no, sí, en eso estoy Salgo, totalmente de acuerdo. Pero lo salgo, que. esperen, salgo, que me están llamando, por favor, Sí, si me sí, no hay drama. disculpan un segundito, por favor. De vuelta, perdón la interrupción. Alguien estaba diciendo algo, me desconcentré un poco. Ah, perdón, yo estaba hablando. Sí, No, lo que decía es que sí, que obviamente lo que se falsifica es el packaging, la marca. Pero lógico. yo lo que digo es que si el producto, o sea, lo contenido, no respeta las normas de seguridad e higiene, seguramente, porque obviamente es un producto falsificado, bueno, podría poner en peligro a un número indeterminado de personas. Igual Bien, entiendo que no está falsificando mayonesa porque igual es mayonesa. claro. Sí, sí. Bien, dijiste una palabra que tiene que ver un poco con, no quería entrar en tanto detalle, pero cuando hablamos de delitos contra la salud pública, estamos hablando de salud pública. Y acá tenemos que distinguir, por un lado, la salud pública es el estado de bienestar genérico colectivo, que es, digamos, la sumatoria rápidamente, ¿no?, de las saludes individuales, por decirlo de alguna manera. Se distingue la salud pública de la salubridad pública. Son dos cosas diferentes. La salubridad pública tiene que ver con aquellas normas y reglamentaciones propias de los ámbitos municipales, por decirlo de alguna manera, que establecen las condiciones en donde se deben elaborar los alimentos, los requisitos que tienen que contener, el modo de preparación, el modo de identificación, etcétera, etcétera. Como por ejemplo en las panaderías de la municipalidad, que regula la municipalidad, no de la municipalidad, las panadería, elaboración de alimentos, que establecen una serie de requisitos, donde se deben elaborar, en qué condiciones de salubridad propias del ambiente, en determinados lugares, a determinada temperatura ambiente, las condiciones en que deben trabajar los empleados, toda una serie de reglamentaciones que tienen que ver con la salubridad pública. La salubridad pública no hay que confundirlo con la salud pública. Y tiene que ver con esas normas propias de cada uno de los ámbitos locales, en donde la infracción a esas normas puede dar lugar a una contravención de carácter municipal. Por ejemplo, porque estaban elaborando el pan con la mano, los empleados con la mano engrasada, ratas alrededor o lo que fuere. ¿Se entiende?
Ahí Sí, lo que hay no es un delito, sino una infracción de carácter municipal. Entonces tenemos la salud pública por un lado, la salubridad pública por el otro lado, y la sanidad o política sanitaria, que es el esfuerzo del Estado encaminado a imponer condiciones de salubridad para preservar, en definitiva, la salud pública. Esta distinción es importante. Únicamente puede haber un delito para la salud pública cuando se haya comprometido de algún modo, de forma peligrosa y carácter genérico de peligrosidad común, la salud individual y colectiva de las personas. En definitiva, tiene una explicación más sencilla. Esto de falsificar, porque si es aplicable a cualquiera de los supuestos, te pongo otro ejemplo. ¿Cómo se puede falsificar agua potable? Díganme. ¿Cómo se falsifica el agua potable? Y volvemos a lo mismo, es decir, bueno, puedo falsificar el envasado, sí, la te iba a decir lo mismo etiqueta. ya, la verdad. Estamos en lo mismo. Sí, sí. El agua sigue siendo agua. Y encima hay que falsificarlo de modo peligroso. Esto de falsificación fue impuesto por el legislador argentino nuevamente con motivo de una situación que se conoció con el nombre de mafia de los medicamentos. A partir de ahí, nuevamente, ustedes ya me habrán escuchado varias veces, ¿qué hizo? Inmediatamente, ¿cuál fue la reacción estatal? Vamos a modificar el Código Penal, así no suceden estos hechos nuevamente. ¿Qué hacemos? Modifiquemos el Código Penal. ¿Y qué hicieron? Vamos a poner dentro del artículo 200 falsificación. Con lo cual quedaría reducido casi con exclusividad esta falsificación a los medicamentos, aun cuando no esté redactada así la norma. Porque en principio la falsificación puede ser de cualquiera de los objetos, vuelvo a repetir. De todas maneras, tengo mi duda que los medicamentos puedan falsificarse. A lo sumo, podrá haber medicamentos que son presentados como verdaderos, cuando en realidad son productos clandestinos, no autorizados. Pero hay también una disposición después del artículo 204 que estaría relacionado con esto. En fin, se complica un poco la cosa cada vez que se toca el Código Penal, vuelvo a repetir, tenemos un problema después interpretativo, ¿no? Máxime cuando tenemos una ley de marcas que contempla todo este tipo de situaciones. Ustedes pueden ver el artículo 31 de la ley 22.362, donde están previstas todas las conductas ilícitas referidas a marcas y señales. Bien. También se modificó el artículo 201. Acá hay dos grandes sistemas, ¿no? Que en su momento sirvieron de modelo, de fuente, a nuestro codificador. Uno el alemán y el otro el italiano, que contemplaban cosas diferentes. En uno, el delito consistía en adulterar, consistía en envenenar, y luego poner a la venta, esto es lo que decía el sistema italiano, poner a la venta el producto adulterado. ¿Se entiende? Se castigaba tanto su adulteración como la puesta en venta del producto previamente adulterado. Nosotros nos apartamos del código italiano, fuimos en algo similar al sistema alemán, aunque no se copió de la misma manera, y apareció el artículo 201, que encima después fue modificado. Dice lo siguiente: las penas del artículo precedente se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización
aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo. ¿Qué significa esto? Acá hay varias acciones típicas. Como ustedes ven, no solamente el vender, sino también la puesta en venta es delictiva. O sea, el legislador se viene anticipando. Incluso el que almacena estas sustancias con fines de comercialización. O sea, ni siquiera las puso a la venta, las tiene guardadas con la idea de venderlas. Cualquiera de esas acciones típicas son delictivas en la medida que se trate de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, o mercaderías peligrosas para la salud. Si utilizamos el término mercadería, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguna idea? Todo producto que se encuentre en el mercado ¿De dónde surge ese concepto? y de la mercadería, digamos, que se asemeja al mercado. No, pensé que era más específico todavía. ¿Históricamente? No. Ustedes saben que hay una parte general en el Código Penal, ¿no? ¿Del artículo 77? El artículo 77, ¿qué dice? Es muy genérico, pero hay que mencionarlo y hay que tenerlo presente. Todo efecto susceptible de expendio. Por el término mercadería, o sea, es un elemento hasta normativo que te está diciendo. Fíjense que mercadería está mencionado en la parte general y debe entenderse cada vez que el Código Penal utiliza la palabra mercadería, todo efecto susceptible de expendio, ¿no es cierto? Si todo es verdad, todo lo que está en el mercado, todo lo que se puede vender, comerciar, etcétera, etcétera. No solamente comestibles, como dicen acá, me preguntan, perdón. Con respecto a la falsificación del vencimiento del producto, ahora vamos a eso. El componente de ejemplo de pastillas para la presión, sí, podría ser. Cuando se adulteran los componentes, lógicamente, en la medida que sea peligroso. Acá la noción de peligro está íncita entre los delitos contra la seguridad pública. Si no hay peligro, no hay un delito contra la salud pública. Y ese peligro tiene que ser común. Lógicamente, cuando hablamos, en este ejemplo que me pone Giovanna Molina, debe tratarse de, no de las pastillas para la presión que toma alguien en particular, sino las que salen a la venta, es decir, cuando se genera un riesgo común para todo aquel que la pueda llegar a consumir o que la necesite, ¿no? Claro, siempre tiene que ser peligro común, un sujeto pasivo indeterminado. Esto es fundamental para distinguir un delito de esta clase de un delito contra las personas. Ahora, vuelvo a lo mismo. Acá me está diciendo mercaderías peligrosas. Si mercadería es todo efecto susceptible de expendio, está de más decir agua potable, sustancias alimenticias o medicinales, porque son mercaderías. Hubiera bastado con decir mercaderías peligrosas para la salud. Lo delictivo es entonces vender, poner a la venta, suministrar, almacenar con fines de comercialización mercaderías peligrosas. Ahora voy a esto. Cuando yo voy al kiosco acá enfrente a comprar cigarrillos, el kiosquero está cometiendo este delito porque me está vendiendo mercadería peligrosa para la salud. No, Eso profe, pero si tuviera un componente, algo, el cigarrillo ese, ¿podría darse? Vamos primero al caso de compro latado yo. ¿Qué se requiere?
Todos me ponen, no, no. Hay una leyenda, es verdad, dice peligroso para la salud, pero vamos a suponer, esto fue no hace mucho. Antes no existía esa leyenda, le ponen en el gráfico, con imágenes de gente conectada, qué sé yo, con tumores. Cuando voy a un restaurante y pido una costilla de cerdo, me pido 2, 3, el mozo me tiene que decir, no, mire, es peligroso para su salud. ¿Qué requiere el tipo penal? A ver si se dan cuenta. No, Sí, pero además, simulando su el- carácter nocivo. Disimular el carácter nocivo. Acá, esto es lo fundamental. Es un tipo penal construido sobre la base de un elemento subjetivo del tipo fuertísimo. Va a ser delictivo en la medida que el autor me engañe, realice actos tendientes a evitar que yo me dé cuenta de la peligrosidad de la sustancia, sea por su composición original o por su adulteración previa. Esto no requiere que esté previamente adulterado, como en el sistema italiano, que era adulterar y poner en venta ese producto alterado. Acá, cualquier mercadería que sea peligrosa puede quedar comprendida en el tipo si el autor disimula el carácter nocivo. Es decir, me engaña, utiliza una artimaña, un artilugio tendiente a evitar que yo me dé cuenta de lo peligroso de esa mercadería. Y acá es donde aparece el tema de la fecha de vencimiento. ¿De qué va a depender? Del producto de que se trate. Estoy hablando de un supuesto donde alguien modifica de algún modo la fecha de vencimiento, la hace más extensiva para poder venderlo, ¿no es cierto? Pero no todos los productos que tienen una fecha de vencimiento se convierten en nocivos para la salud, en peligrosos para la salud cuando vence esa fecha. Entonces habrá que ver de qué tipo de producto estamos hablando y ver cuáles son las consecuencias. Vale decir que todo vuelve a girar en torno a la peligrosidad del producto. Acá me están diciendo, le modifican, le borran, sí. Sí. Puede ser. El mismo día del vencimiento no hay ningún problema. Si yo después lo consumo 3 días después, es un problema mío. Hay productos que vencen y que no por eso se convierten en peligrosos. A lo sumo no tendrán el mismo sabor o no tienen el mismo efecto. En fin, no interesa tanto el producto, sino el riesgo que puede generar ese producto. disculpe, doctor, Mm. en este artículo 201 el autor sí o sí debe perseguir el lucro, ¿no? Si no, encuadraría en el No. artículo 200. No, no, no. En ningún momento exige ánimo de lucro. No, no. No es necesario. No es necesario. Seguramente puede ser una finalidad ulterior de él que a los fines típicos no interesa. No interesa por qué lo hizo, vuelvo a repetir. Lo más probable es que sea por una cuestión de carácter económico, pero no interesa por qué. Lo que sí, no hay ninguna duda de que en este caso, si tenemos una figura construida sobre un fuerte elemento subjetivo, me está indicando que este delito solo puede cometerse Por dolo directo. exactamente. O sea que el autor conoce positivamente todo esto y utiliza una maniobra engañosa para que yo como consumidor no me dé cuenta de lo peligroso que puede resultar eso.
No yo como individuo, ¿no? Sino como comprador o consumidor. Porque vuelvo a repetir, acá el sujeto pasivo es indeterminado. Puedo ser yo como cualquiera de ustedes que fuimos a comprar un determinado producto. Ahora bien, en base, te digo, a la reforma que agregó esto hizo algunas modificaciones, esta reforma legislativa que modificó el artículo anterior, agregó lo de la falsificación, agregó también esto de aguas potables. Explíquenme cómo puedo vender un agua potable disimulando el carácter nocivo de ella. ¿Cómo puedo poner a la venta agua potable disimulando el carácter nocivo? Nocivo es peligroso, dañino. Es Doctor, le quiero imposible, hacer porque el una agua pregunta. potable Yo ahí no le es nociva. puse un caso hace unos años atrás. Hubo un caso en un supermercado, no voy a decir la cual, en Buenos Aires, en La Cava, que vendía mercadería pero súper vencida, ya con maloliente, y le decomisaron la mercadería, pero, o sea, la municipalidad le decomisó, o la policía le decomisó. Ahí hay un hecho de un delito penal. Habría que ver las particularidades del caso. Podría ser, siempre y cuando hay que, y esto normalmente se determina por pericias, cuando es peligroso para la salud, ¿no? Vuelvo a repetir, Y hay fue que hacer, denunciado por una víctima que le produjo daño en la salud. podría ser perfectamente. Podría ser perfectamente. Pero ¿por Entonces, qué interviene en la parte administrativa municipal y no interviene en la parte penal? no Disculpe. conozco las particularidades del caso, puede haber intervenido, pero vuelvo a reiterar esto. Hay dos planos de análisis. O sea, Uno le es, clausuraron el negocio, Doc. Le clausuraron el negocio. Dentro de las 24, 48 horas, abrió de nuevamente. O sea, ahí no se configura un tipo penal o un delito penal, sino un tipo administrativo municipal. por eso le digo, depende de lo que haya pasado. No conozco si se trataba de productos que estaban a la deriva, en condiciones inadecuadas. Por eso digo que hay dos planos de análisis. Uno es el de la salud Es lo que yo pública. quiero saber. Claro, pero habría que ver el expediente en ese caso para ver qué realmente sucedió. Hay dos planos de análisis. Uno que es la salud Gracias, Doc. pública. El derecho penal va a intervenir cuando haya un riesgo efectivo para la salud pública por una adulteración, envenenamiento de los alimentos. Cuando hay un riesgo efectivo, cuando hubo un riesgo efectivo para la salud común, ¿no? Siempre hablando de riesgo común, de peligro común. Y un segundo plano que tiene que ver con el incumplimiento de las normas de salubridad. Es decir, por las condiciones inadecuadas en que se encontraban esos alimentos, suponiendo que se tratara de un caso de venta de alimentos. De eso vamos a depender de cada una de las particularidades que asumió este supuesto, y eso no lo sabemos, pero perfectamente puede quedar incluido. Si no fue a la justicia penal, es porque el hecho quedó nada más que en el incumplimiento de normas de salubridad e higiene. Entonces ahí interviene el ámbito municipal, estableciendo una contravención, multa, suspensión, en fin, lo que corresponda. Pero no el derecho penal. El derecho penal interviene únicamente cuando hay un riesgo efectivo para una colectividad de personas, cuando hay un riesgo efectivo para la salud de esas personas, no antes. Para eso está el ámbito preventivo propio de la municipalidad, a fin de evitar que se ponga en riesgo la salud. Entonces, por eso decía, tenemos lo que se llama sanidad o política sanitaria, que es todo lo que hace el Estado
a fin de preservar la salubridad pública, es decir, las condiciones en las que se elaboran y se conservan los alimentos, con el fin, a su vez, de evitar que se ponga en riesgo la salud pública. Únicamente cuando haya habido un riesgo efectivo a la salud de un grupo indeterminado de personas, recién ahí va a intervenir el derecho penal como última ratio. Para el resto de las opciones, el Estado cuenta con mecanismos suficientes y controles suficientes como para evitar, en el plano anterior, colocar en riesgo la salud pública. Por eso no estamos hablando acá de delitos de peligro abstracto, sino de delitos de peligro concreto, efectivo, real, para que La aparezca el intoxicación, derecho. doctor, ¿Cómo? la intoxicación también es un riesgo a la salud, un peligro común. La intoxicación de un producto que comen. La intoxicación de alguna persona, estamos hablando. Sí. ¿Tiene que producir la muerte para que se cometa un tipo penal como delito directo? No. Estamos hablando. ¿En qué figuraría entraría la intoxicación? ¿Envenenamiento no? Vamos por parte. No. Me parece que estamos confundiendo los conceptos. Cuando hablamos de envenenamiento, hablamos del envenenamiento del objeto, no de la persona. O el envenenamiento de la persona, dice usted. No, pero en la persona, en forma directa. El delito consiste en poner en peligro la salud. Perfecto. Si después Perfecto. se intoxica, si se intoxica, si se enferma, si tiene vómito, diarrea, gastroenteritis o muere, aparece el artículo 201 bis con sanciones más graves. Por eso le dije, la estructura típica es siempre idéntica en estos delitos. Primero, figura básica, un delito de peligro, no necesita a nadie afectado. Si después se afecta a alguien, las consecuencias son mayormente punitivas de acuerdo al resultado que haya producido, y eso está un par de artículos más adelante, en el artículo 201 bis, que ahora los vamos a ver. Ahora, vuelvo a la pregunta. Acá me dice que poner en venta agua potable disimulando el carácter nocivo es delito. ¿Cómo es posible disimular el carácter nocivo de un agua que es potable? Si se supone que es potable es porque es buena, pura, en buen estado. ¿Se dan cuenta la contradicción legal? Bueno, esta modificación a las normas del Código Penal hicieron que aparecieran estas contradicciones otra vez con una reforma muy apresurada, confusa, confundiendo estos conceptos que son propios de una discusión acá, como estamos teniendo ahora en el ámbito académico. Usted dice, no, pero bueno, se puede adulterar el envase, está perfecto, es la primera reacción, pero también tenemos legislación que ampara eso y que castiga eso. Entonces no confundamos lo que es marca, lo que son señales, identificación, de lo externo con la adulteración o la modificación de lo interno, que es poner en riesgo la salud. Y quedan estas disposiciones contradictorias. En el debate de senadores, alguien hizo mención a esto. Y dijo, pero ¿cómo vamos a poner agua potable? ¿Cómo se puede disimular el carácter nocivo de un agua que es potable? Es una contradicción. A lo que le contestaron en el debate parlamentario, mire, esto fue discutido en comisión, si no le gusta la redacción, vote en contra. Y quedó así. Pero bueno, el delito también puede cometerse este último, ¿no? Estamos hablando de que alguien disimula el carácter nocivo. El carácter nocivo puede provenir o de una adulteración previa o del mismo producto. Es decir, no necesita que el autor haya sido quien
provocó la adulteración. Puede vender productos genuinos también, en la medida que sean peligrosos para la salud. Esta disimulación es algo que debe hacer el autor. Yo no necesito que el señor del kiosco acá a la vuelta que me vende cigarrillos me diga, mira, te los vendo, pero tenés cuidado porque esto es peligroso para la salud. No podemos imponerle la carga al vendedor de que me haga saber lo nocivo que puede ser. Como si me pido más de 3 costillas de cerdo en un restaurante, no necesito que el mozo me diga, mire, tenga cuidado porque le va a hacer mal al hígado. No le vamos a imputar un delito al mozo que no me hace la advertencia. O sea, el vendedor no tiene por qué advertirme a mí lo peligroso del acto. Lo delictivo es disimularlo, presentar como bueno o neutro algo que es peligroso, a través de una astucia, una maquinación, un artilugio, cualquiera fuera esto. Por eso únicamente es compatible el dolo directo con esto. Bien, ahora sí, vamos a lo que le interesaba a Mónica, que decía. Un calefactor este. El artículo 201 bis fue un agregado también, como ustedes ven, el artículo 201 bis, dice, si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, me choca hasta leerlo, ¿no? Falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultare la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. Si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión. Y si resultaren lesiones graves, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. En consecuencia, si con motivo, ya sea del envenenamiento, de la adulteración o de la puesta en venta de mercadería peligrosa para la salud, alguien muere, la figura se agrava y se aplican de 10 a 25 años. ¿Se entiende? Siempre en virtud de una conducta dolosa, ¿eh? La del 201 con dolo directo, la del 200 con dolo directo o dolo eventual. Si resulta la muerte, pena de 10 a 25 años. Si resultan lesiones gravísimas, de 3 a 15, y si resultan lesiones graves, de 3 a 10. Esto que me parece muy bien, por lo menos desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva digo porque se establecen 3 categorías de resultados. Ustedes habrán visto, hemos visto, delitos que equiparan la lesión a la muerte, ¿no? Donde dice, si a consecuencia de determinado hecho resultaren lesiones o muerte, la pena será de tanto. Acá se establecen graduaciones punitivas, me parece correctamente, en base a la gravedad de los resultados. Nuevamente, considero que no se tratan de consecuencias preterintencionales, vale decir que la muerte de alguien, la lesión grave o lesión gravísima, debe haber estado en la representación de la mente del sujeto activo y no obstante esa representación consintió la producción del resultado. Es decir, a título de dolo eventual, no de culpa. Es decir, aplicamos el mismo criterio que a todos los supuestos que venimos viendo ya varias veces dentro de este mismo título, cuando la pena se agrava en los supuestos de muerte o lesiones graves o gravísimas de alguien. ¿El agua mineral es agua potable? Sí. El agua potable es la que está también destinada a ser ingerida por el ser humano, ya sea para beber, para cocinar, para preparar alimentos, aun cuando no se identifique con un agua pura, cristalina. El agua que bebemos todos los días
es agua potable, incluso si es mineral, ¿no? Con más razón. Bien, hasta ahora vamos bien. ¿Alguna duda? Una consulta, acá también se absorbe la figura en los tipos anteriores, independientemente del peligro común que haya generado en el 200. No, se aplican en función de. Se aplican en función de. Es decir, si se produce un caso de envenenamiento o adulteración de sustancias alimenticias, se produce la muerte de alguien, le vamos a decir, le vamos a imputar a este sujeto la comisión del artículo 200 en función del artículo 201 bis en su forma mortal. ¿Por qué? Porque se trata de dos sucesos, uno el envenenamiento y el otro el resultado. No es que sea un concurso de leyes, sino que es como cualquier otro supuesto en donde el tipo básico, al tipo básico se le suma una consecuencia letal. Por eso digo, hay un dolo de inicio, que es en el ejemplo que les di del envenenamiento o adulteración, y un dolo eventual en el resultado. Es una conducta ilícita con un resultado que agrava la penalidad. ¿Alguna otra duda? Bien, vemos muy rápidamente el artículo 202. Lo planteo nada más porque ya estamos en hora y les quería perder 2 minutos con respecto al parcial. El artículo 202, un poco complicado, dice, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15. El que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Creo que nos puede servir la referencia punitiva. Cuando vimos el 200 o el 201, la pena era de 3 a 10. En este caso es un poquito más grave. De 3 a 15 años, propagar una enfermedad. Este es el delito. ¿Qué características tiene que tener la enfermedad que se propaga? Debe ser peligrosa y contagiosa para las personas. Es decir, contagiosa porque se transmite de uno a uno, de persona a persona, y peligrosa porque puede generar o provocar la muerte de alguien, o al menos gravísimas secuelas en su salud, a punto tal de estar en riesgo su vida. Lo de veneria, HIV me ponen. Si yo les vuelvo a hacer la misma pregunta a ustedes, se la retruco, se la devuelvo. ¿Ustedes qué me contestarían? ¿Cómo se transmiten las enfermedades venéreas? En principio, ¿no? O el mismo HIV. Por contacto sexual, profe. Muy bien. Muy bien. Les vuelvo a preguntar a ustedes yo entonces. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Si alguien transmite a otro una enfermedad venérea, incluso HIV, ¿comete este delito? No, porque no atenta contra la seguridad pública. Claro. ¿De qué estamos hablando? Tiene que haber un riesgo, creo que lo dije 354 veces. Si no hay un sujeto pasivo indeterminado, no estamos dentro de este título. Estamos a lo sumo un delito contra las personas. Y esto es aplicable para todos los supuestos. Ahora bien, en el caso, ya que preguntaron por la enfermedad venérea, no sé si en todos los códigos está, ustedes van a ver, si no lo tienen digital,
un asterisco en el artículo 202, que va a ser una remisión al pie, una nota, citando el artículo 18 de la ley 12.331 de profilaxis antivenérea, que dice: el que sabiéndose afectado de una enfermedad venérea la transmite y la contagia a otra persona. No sé si lo tienen, pero si no, se los leo en otro momento, porque yo acá no lo tengo. Lo único que establece las penalidades del artículo 202. Establece una pena de 3 a 15 años de prisión para el que, sabiéndose afectado, la contagia, la transmite a otra persona. Equipara la pena, una barbaridad. Lo que pasa es que hay que ponerse en situación histórica. Fíjense que estamos hablando de una ley 12.331. Artículo 18, lo pueden ver, lo pueden consultar. Esto es del año 1936-1937, en donde en aquel momento la enfermedad venérea era sinónimo de casi con seguridad la muerte. Pero bueno, al margen de la exorbitancia punitiva, lo cierto es que de ninguna manera un hecho de esta naturaleza, que es puntual, individual, personal, puede ser considerado un delito contra la salud pública, mucho menos dentro del capítulo de delitos contra la seguridad común, ¿no? En fin. Sí. Sí. Disculpe, y con el tema del COVID solo encuadraría el que lo hace dolosamente, porque no admite de forma culposa el artículo. Si vas al siguiente, nos vamos a encontrar con la modalidad culposa, que también no deja de presentar algunas dificultades. Se los leo, perdón. Cuando alguno de los hechos, dice el 203, cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de 5.000 a 100.000 si tuviere como resultado enfermedad o muerte, se aplicará prisión de 6 meses a 5 años. Lo leí medio mal, por ahí no fui claro porque no veo muy bien. Pero dice, si los hechos anteriores se cometieran por imprudencia o negligencia, la pena es de multa, salvo que haya resultado enfermedad o muerte, en donde ahí se aplica una pena privativa de libertad de 6 meses a 5 años. Y se refiere a cualquiera de los hechos anteriores, incluso el 202, donde el delito consiste en propagar una enfermedad. Ahora, si se hace culposamente, deberíamos leer que el que por imprudencia propaga una enfermedad que tuvo como resultado enfermedad. En el caso del último párrafo, ¿no? Dice, si tuviere como resultado enfermedad o muerte, se aplicará pena privativa de libertad. Con lo cual tenemos un tipo penal doloso, que es propagar una enfermedad, que si se hace de forma culposa y causa enfermedad, la pena es de prisión. Entonces, suena medio contradictorio, inentendible, ¿no? Si el mismo tipo básico doloso está diciendo que propagar una enfermedad, ¿cómo después le vamos a agravar la pena si causa enfermedad? ¿De qué estamos hablando? Salvo que propagar una enfermedad sea otra cosa. Salvo que propagar no sea sinónimo de que alguien se enfermó. Y acá viene toda la problemática que veremos la próxima clase. Pero sí, la modalidad culposa, incluso COVID, está contemplado en el artículo 203. Pero lo vemos la clase que viene. Creo que el lunes feriado, el jueves que viene, creo que va a estar la doctora Castro
esto lo estamos coordinando, porque ella quería, o por ahí va a tomar el tema drogas, que está dentro de este capítulo, con lo cual tiene que ver con esto de la salud pública. Pero les quería decir que en principio estamos tratando de cerrar la fecha para tener del parcial un poco más de tiempo para el día 1 de julio. Aparentemente hay algunos, acá somos pocos los que estamos, somos 18, 19. Algunos rendirían privado, creo que es la mesa de privado. Me extraña que den penal y privado a la vez, pero bueno, puede ser. En el caso que fuera así, con la presentación del certificado de examen, de que se rindió el día 1, aquellos que tuvieron que rendir, sea privado o cualquiera, realmente no, es indiferente para nosotros, tomaríamos el parcial en forma oral el día 4. Vale decir, que la fecha sería el 1 de julio. Todos aquellos que tengan otra materia que rendir, presentan el certificado de que han rendido ese día y pasan automáticamente el día 4 de julio, que es lunes, pero se hace en forma oral para no hacer todo, porque si no, no podemos terminar con los tiempos de entrega de los parciales y recuperatorios. ¿Sí? Creo que después se va a publicar a través del SED, pero les adelanto a los que están acá, que es lo que estamos cerrando por fecha, pues hay mucha complicación con el tema de las fechas. Pero bueno, esto va a ser publicado y lo más probable es que termine así. 1 de julio para todos, salvo el que tenga que rendir otra materia, en cuyo caso ellos van a rendir el 4 de julio en forma oral, allá en la facultad. Bueno, los dejo por si también tienen otra materia, hora y media. Profe, ¿va a haber casos? No, no creo. No creo. Ah, No bueno, creo. gracias. Salvo que les convenga a ustedes, pero... No, pregunto. Pero... les digo la verdad, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de presentar un caso, de que haya problemas entre la parte general, todo lo que estamos viendo. Prefiero que se dediquen al análisis de los elementos de los tipos penales, el análisis de la conducta delictiva, la distinción con otras formas similares, la eventualidad de concursos delictivos, la distinción entre uno y otro caso, si es real, ideal, concurso aparente de leyes. Si entramos en casos, a lo mejor no, pero bueno, si ustedes quieren, vamos por el lado de los, si se sienten cómodos con eso, No. vamos por ahí, Yo no tengo problema. No, a mí me parece disculpe. mejores preguntas. El programa es todo, esto lo dijimos el primer día, va todo, lo que no se vio en el primer parcial, todo lo que resta queda en el segundo. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? No, disculpe, doctor, ¿pasó algo que ayer no tuvimos clases? Porque no nos habían avisado y no sé si ya estaba estipulado. La verdad, no sé, me dejás asombrado, no sabía nada. Ayer miércoles, hoy es jueves, ¿no? Sí, miércoles. Sí, no, nos conectamos y no tuvimos. ¿En qué comisión? En la 1. La 1. La 1. ¿Con quién tendrían? ¿Con quién deberían haber tenido? No me acuerdo quién está. Castellucci creo que es el apellido, profe. Castellucci. Qué raro. Ya me comunico con él a ver si tuvo algún problema o algo por el estilo. Hablé con él y no me comentó nada. Pero bueno, ya me ocupo. No me dijo nada. La verdad me sorprende lo que ustedes me dicen. Porque hoy hablé con él, no me comentó absolutamente nada. Estuvimos conectados más de media hora, doctor, y no se conectó. Qué raro, miren que, disculpen, ¿no? Porque nosotros tenemos previsto un sistema, si alguien tiene algún problema, tenemos previsto un sistema de reemplazos para que no se queden, por lo menos sin clase, con
contacto con el profesor para cualquier duda. Bueno, ya me voy a ocupar, pero bueno, ya ahora es tarde. Qué lástima de no. Tampoco me avisaron de la facultad, porque tenemos previsto un sistema de reemplazo, por eso me extraña muchísimo. Voy a averiguar qué pasó. Voy a averiguar qué pasó. Les pido disculpas en ese sentido, anticipadamente, porque no debió haber sido así. Así que no sé si habrá habido algún desperfecto técnico o algún problema de conexión. No me comentó nada. Pero bueno, ya me voy ya mismo, ahora corto con ustedes y me pongo a ver, a averiguar qué es lo que pasó, para que no se vuelva a repetir, porque les digo, tenemos un sistema de reemplazo casi automático, pero claro, con aviso previo, ¿no? Debe haber sufrido algún inconveniente. Ya me voy a ocupar. Ya me voy a ocupar. Bueno, y mañana no tiene. Lógicamente, mañana es feriado, el lunes también, el martes habitualmente. Esto del primero nos da una semanita más, como para ver un poco más de temas. Estoy medio perdido con las fechas, pero si el jueves que viene está la doctora Castro, nosotros seríamos el lunes 27. Si no me equivoco, sería el lunes 27, donde terminamos de ver esto. Incluso pueden ustedes tener ya para esa fecha algún tema particular, quieren desde otros delitos, venir con alguna duda o alguna inquietud, lo vemos también. Porque ya creo que sería la última. Ya no nos daría más los tiempos. Sí, por lo menos de mi parte, ¿no? Bueno, en principio quedamos así. Nos veríamos, no sé si el jueves que viene conmigo o con la doctora Castro. Y el resto, ya me voy a ocupar de esto para que no vuelva a suceder estos huecos y esta pérdida de tiempo por parte de ustedes en estar conectados, ¿no? Inútilmente. Bueno, los Bien, dejo profe, porque muchas uno gracias. tiene que entrar a Gracias. otra clase. Hasta Bueno, luego. nos vemos la Gracias. próxima. Hasta luego, buen fin de semana. Hasta Chau, luego. chau. Buen fin de.